Hola, hola amigos de YouTube, bienvenidos nuevamente al canal Faro Espiritual, donde vamos a estudiar la lección de escuela sabática. La lección tiene como título, dice que se llama Relaciones Laborales. wow, estos días han estado bien importantes las lecciones. Primero hablamos a comienzo de esta semana De sobre las relaciones entre los cónyuges, entre las parejas. y luego ayer estudiamos sobre los padres y los hijos. los hijos. Los tratos que deberían haber para que haya armonía en el hogar. Muy bien, y hoy vamos a estar estudiando. Bueno, vamos a estar estudiando precisamente, la lección por el título ya hace un énfasis, ¿no? Las relaciones laborales que deberíamos tener, y los ejemplos bíblicos eran de los siervos y los esclavos con sus amos, pero de alguna manera esto se trasciende ahora a nuestra actualidad, que quizás no vivimos en medio de la esclavitud como en aquel entonces, pero cómo esto puede influir en nuestro diario vivir, en nuestro trabajo, aquellos que son jefes y que tienen subordinados, o a nosotros los que trabajamos para otras personas, cómo deberíamos servir. Y el apóstol Pablo nos va a estar dando consejos y principios para que en medio de todas estas relaciones podamos disfrutarla y podamos entender que es posible hacerlo de una manera correcta. Muy bien, wow. Pero vamos a orar primero y a pedir que Dios esté en medio nuestro. ¿Qué les parece? Oramos. Señor y Padre que estás en el cielo, una vez más contentos estamos de que podemos contar contigo. Amén. Ahora, al abrir tu palabra para estudiarla, capacítanos y danos entendimiento para entenderla. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Bien, el texto a tener en cuestión para sacar principios para lo que es las relaciones interpersonales entre los siervos, los amos, los jefes, los subordinados, se encuentra en el libro de Colosenses, el libro que hemos estado estudiando, el capítulo 3, y vamos a estar estudiando versículos como el 22 al 25 y también el capítulo 4, el versículo 1. Por amor al tiempo, pues no vamos a leer todos los versículos, pero sí vamos a enfatizar los puntos principales. Helen, ¿qué te llamó la atención o qué énfasis hace el apóstol Pablo con respecto a esta temática? Bueno, primeramente el apóstol Pablo aconseja a los siervos que obedezcan a sus amos. Dice que los obedezcan en todo y que como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. No con el objetivo de querer agradar a los hombres, sino a quién, a Dios. Entonces dice además que todo lo que hagan, lo hagan de corazón. Como para el Señor, ¿eh? Como para el Señor. Así mismo. Y luego le dice a los amos, resumiendo, pues que hagan lo justo y recto con sus siervos. Y que recuerden que también tienen un amo en los cielos. Sí, y me llama la atención que el apóstol Pablo usa una expresión muy similar. Cuando habla acerca de la mujer estar sujeta al marido, dice como para Cristo. Es decir, no se trata de agradar al hombre, sino que hacerlo todo como para el Señor. Porque cuando entendemos que lo que hacemos, el servicio que brindamos, lo hacemos como para agradar al Señor, pues nuestro propio servicio se hace más placentero y más ameno. Claro que sí. Siempre hay que tener en cuenta que la prioridad en nuestra vida y a quien tenemos que agradar es a Dios, no al hombre. Asimismo, Él es el motor, el impulsor de todas nuestras acciones, de todas nuestras emociones, y cuando tenemos a Cristo en el corazón, todo coge un nivel adecuado. No hay extremismos ni de un lado ni de otro. Ahora, la lección nos habla acerca del Imperio Romano, la esclavitud y demás. ¿Qué te llamó la atención en la lección con respecto a esto? Sí, hay una parte aquí donde dice que a veces se citan textos del apóstol Pablo donde habla de la esclavitud. Y entonces dice que para relegar el pasado y que algunos de los consejos de la Biblia o para desacreditarlo por completo. Y entonces dice que hay que tener en cuenta los contextos históricos de Israel en el Antiguo y Nuevo Testamento. Y muchas veces cuando pensamos en la esclavitud del Nuevo Testamento, pensamos en una esclavitud como la esclavitud occidental, que es horrible, el tiempo ese de los esclavos, horrible. Era más bien un crimen para la humanidad. Sin embargo, en los tiempos esos de Pablo, el Imperio Romano, que permitía que hubieran esclavos entre las personas, pues sencillamente no era el mismo tipo de esclavitud en ese tiempo. Los esclavos tenían derechos, tenían
digamos, consideraciones. Ujú. No era como los esclavitud que nosotros conocemos, era totalmente diferente. Entonces hay una parte en la lección donde dice que si la iglesia se hubiera como enfocado en querer abolir o quitar por completo, pues el evangelio no hubiera avanzado. Así mismo. Realmente hay un ejemplo bíblico, aunque la iglesia no se opuso directamente a la esclavitud, porque la esclavitud existía aún cuando el tiempo de la teocracia, en la que Dios mismo dirigía a su pueblo. Dios permitió la esclavitud. Pero en Israel, de igual manera, el esclavo tenía ciertos derechos humanos, vamos a llamarle así, que hacían que la vida del esclavo no fuera una vida como la esclavitud de Egipto. La esclavitud de Egipto era totalmente diferente. El apóstol Pablo dice que nosotros somos esclavos de Cristo, pero lo hacemos por amor, ¿no es verdad? Ahora, me llama la atención que aunque la iglesia no se opuso a la esclavitud de manera radical, Pablo sí establece principios para que en medio de esta política de esclavitud que tenía Roma, los principios bíblicos se introduciesen dentro de esa política de esclavitud, para que afectara positivamente a los esclavos. Y un ejemplo de eso lo vemos con el ejemplo de Filemón y Onésimo, ¿no? ¿Qué recuerdas de la historia de Filemón y Onésimo? Bueno, ¿Qué le dijo Pablo a Filemón? ok, pensaba que te le contaba ahora toda la historia. Pablo le dice a Filemón que trate a Onésimo, que lo reciba como su hermano y no como un siervo, como un esclavo. Eso es muy importante. Es bueno que recordemos siempre que Dios nos va a pedir cuenta por todo lo que tenemos a nuestra disposición, porque somos mayordomos. Mayordomos de todas las personas que estén a nuestro servicio, y también Dios nos hace responsable por el uso que hacemos y las cosas que llevamos a cabo que están en relación con los demás. ¿Cómo lo hacemos? Amén. Así como en el caso de José. Hay una pequeña posición que me gustó aquí de la lección que quisiera compartir antes de terminar, que dice lo siguiente. Pablo pidió a Filemón que ya no lo tratara, que no tratara a Onésimo como su esclavo, sino como su hermano. Pero sigue diciendo aquí, en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, los creyentes son llamados esclavos o siervos de Dios. Qué bueno que entendamos la palabra esclavo, no la miramos desde el punto de vista como en Egipto, la esclavitud radical esa, ¿no verdad? Sino esclavos por amor, ¿no verdad? Bueno, creo que ha estado bien explicada la lección, bien interesante como cada día. Y ahora sí vamos a ir cerrando, o mejor dicho, ya estamos cerrando la lección de este día. Espero que sea de bendición, como siempre. Y nada, Dios les bendiga muchísimo. Recuerden suscribirse al canal, darle like. Y compartir. Y activar la campanita. Sí, sí. Dios les bendiga. Y comente, no pasen por alto comentarios. Oh, sí, sí. Dios les bendiga, que tengan un excelente día.